Bueno, seguimos acá con más programa. Las tengo a ellas en vivo, están todos, pero ellas están presentes en el estudio. Así que bienvenidas. Marian. Hola, Vale. Marian Mejía, abogada, especialista en adopción. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo muy bien, Vale, gracias. Llegaste. Llegué acá, sí. Ahí en carruaje, en caballo, no sabemos, tardó un poco el viaje. Pero ya está. Pero llega. Sí. Bienvenida, Gracias, como siempre. Vale. Gracias por estar. Ibero, ¿cómo estás? Verónica Altieri, Hola, Vale. también abogada, muy parte de esta comunidad, de esta radio, así que bienvenida, Vero. Gracias, Se un te placer. extrañaba la vez pasada, estuviste virtual, no era lo mismo, pero bueno, nada, acá estamos. Creo que fue el viernes pasado, o sea, vengo así como... Pasado, sí. Sí. Temón, igual, cuota alimentaria. Temón, Está ahí grabado temón. para los que lo quieran escuchar. Me encantó Sí. también. Bueno, hoy vamos a hablar, para me quedé de desarrollo infantil, ahí me quedé, sobre... Ay, me quedó el tema. Para, pues no lo anoté. El Ahí interés... está, porque no puse el tema. Lo contamos, Ahí está. lo contamos Sí, nosotras. Me quedé. Sí. Cuenten. Sí, el interés superior del niño en los procesos Ahí judiciales. está. Bueno, y un poco lo que hablábamos con Vero era un poco en la práctica, en Más lo bajadito, que, más bajadito, pero para que la gente el lo pueda- título y el concepto, porque además se ve. Totalmente. Justo recién abrí Instagram y y me salió un reel, bueno, cuando estaba viendo el interés superior del niño, bueno, y contaba en una situación. Entonces, esa frase, el interés superior del niño, es conocida. ¿Qué es? Yo lo Sí, único que me pregunto de es hecho qué es lo el- vamos a leer y a ver en medios todo el tiempo, como una referencia, como si fuese como algo teórico, pero un poco la idea con Marian era desarmarlo y bajarlo como a la realidad para que lo puedan incorporar, digamos, como lo que realmente es. Solo pregunto esto, como si fuera que uno no sabe nada. ¿Qué es el interés superior del niño? Porque esa es la palabrita que me pregunto. Bueno, el interés superior del niño está, digamos, enumerado en la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención es del año 89. Argentina ratificó esta convención en el año 90 y cuando se hizo la modificación de la Constitución, esto es uno de las convenciones que tomó como Estado constitucional. De ahí que no solo, digamos, es importante tomar como el concepto que surge de ahí, de esta normativa, que es el interés superior del niño, sino que también existe una obligación del Estado de hacerse cargo y hacer cumplir todo lo que está previsto en esa convención. Cuando hablamos de interés superior del niño, hablamos de poner al niño en el centro de cualquier asunto Bien. cuya resolución los involucre. Eso sería como fácil, sencillo y al pie, porque no solo hace alusión, digamos, a lo que vamos a profundizar con Marian, que es sobre el interés superior en los procesos judiciales y la escucha, participación activa de niños en Mirar al procesos niño, judiciales, básicamente, claro. sino que hace también a estos principios rectores que se tienen que tener en cuenta, que están previstos con una, digamos, como con una obligación legal, supralegal, Perfecto. por llamarlo de alguna norma, de alguna manera. Sí, que quizás cuando uno lo dice, por ahí dices, bueno, sí, obvio. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ¿Cómo haber no lo van a interés? tener en ¿Cómo- cuenta? ¿Cómo el niño no va a ser el centro, no va a ser...? Pero bueno, esto no era ni obvio, ni hasta unos años, No que no son sucedía. tantos, no sucedía. Y entonces ver al niño como un sujeto de derechos, como este protagonista de ese proceso o lo que tenga que pasar, no es ni tan obvio en la práctica. Y además, aunque tenemos esta normativa y con la jerarquía que marcó Vero y todo el andamiaje jurídico internacional, nacional, o sea, la jerarquía constitucional, no es tan obvio muchas veces. Entonces, por más que esté esta frase, después, bueno, se baja a la realidad. Yo a veces con los principios o cuando doy clases digo, bueno, es como si tuvieras... Muy así a lo... Sí. Como Sí, si tuvieras un prisma, como si vos tuvieras, no sé, ¿viste los prismas que ves? Y te dibuja, te da... Bueno, hay que ver el interés de estos niños, de estos sujetos de derechos que son niños, niñas o adolescentes, en todas las actuaciones. Del lado del juzgado, del lado del abogado, ¿qué pido? ¿Qué resultados o qué consecuencias va a tener lo que yo pida en base al interés de este niño? Como que todo tamizarlo por este principio rector. Que por eso, al empezar por ahí puede parecer un poquito teórico, pero no es teórico. Se entiende. No, Bien, no lo es bien. porque cualquier resolución, o sea, a nivel administrativo o a nivel judicial, debe tener en consideración
a este niño en particular. Por eso es un concepto flexible que se adapta a cada niño en particular y que tiene que considerar y tener en cuenta esa resolución o ese juzgado o ese organismo administrativo que resuelva cuál es su realidad actual, su contexto familiar, cuál es el futuro de este niño para protegerlo también, y a partir de ahí esta especie de vara rectora, por llamarlo de alguna manera, tiene que ser como el foco de atención, el foco de cuidado, el foco para la escucha, el foco para traerlo a un proceso. Por eso es tan importante, porque es adaptado a cada niño en particular, en cada proceso en particular. Es un poco lo que hablamos también en algunas charlas que hablamos de divorcios. No sé si habíamos puesto divorcios exitosos o divorcios no conflictivos o algo así que habíamos dicho, y una de las cosas que mucho hacíamos hincapié era en mirar las infancias, en mirar los niños, en que ellos sean escuchados, ¿no? Sí, al menos yo particularmente, y creo que compartimos la línea con Marian también, yo creo que los niños son como los grandes olvidados del sistema. Y esto que ella dice parece una cuestión muy obvia, no era obvia, porque no hace tantos años los niños aún eran objetos y no se los escuchaba y no se los tenía en cuenta. Y hoy, digamos, estamos con el caso a caso, con la situación la situación particular en cada situación, digamos, como observar esto. Hay cambios, no tantos como nos gustaría, pero digamos que se va teniendo en cuenta de acuerdo a su grado de madurez y de acuerdo a su edad, su voluntad y su escucha, y se lo toma en consideración para resolver cualquier cuestión que los involucra directamente. Es algo que parece obvio, no era, y ahora hay que ir por el caso a caso y situación por situación. O sea, esto es así. Sí, por ahí lo que nos pasa como en el derrotero del día a día, judicial, y más como desde mi área lo cuento, Marian, y después vos lo vas a contar como más desde tu área específica. Nosotros en el estudio, con modelos colaborativos, trabajando interdisciplinariamente y con equipos de profesionales, para nosotros el niño es el centro de todo el foco de cuidado y de todo el diseño familiar siguiente a una separación o a un divorcio. Pero bueno, este es hoy el menor de los casos, los que llegan al estudio, digamos, donde los dos adultos tienen la prioridad de cuidar a ese niño. ¿Qué pasa en el resto de los casos donde hay una judicialización de por medio, donde la parte pide, digamos, que se escuche al niño, que su opinión sea tenida en cuenta, o que el niño es citado? ¿Cómo es citado? El niño recibe una cédula. ¿Sabe lo que es una cédula judicial? Hay un adulto ahí que acompaña a ese niño. Hay un adulto, de los padres, digo, hay un adulto que pone el juzgado, ¿cómo es? En ese caso, cuando hablamos de audiencias donde se cita al niño para que sea escuchado y para que sea considerado su opinión, depende de cada tribunal. Sí. Hay tribunales que los citan desde muy pequeños y entienden que está bueno que participen, y hay otros que cuesta mucho que sean escuchados en cuestiones como muy importantes, siempre cuidándose si hay algún delito y que no hace una revictimización para un caso de abuso, de violencia, o sea, cuidándose mucho la integridad del niño. Pero cuando es citado, hay algunos tribunales en Capital y algunos en el interior del país también, que lo bajan digamos, a esa comunicación para invitarlo a la audiencia judicial a que sea en términos acordes a su edad y a su madurez. Incluso gráficamente, haciendo alusión a algún relato, algún cuento, algún libro. Los hacen, como pregunta desde el conocimiento, hablar a ellos eso solo con la citación. Después, cuando llegan al tribunal, pero la escucha obligatoriamente tiene que tener algunos operadores o personas que van a participar de esa reunión. En esa reunión no participamos los abogados, la escucha es directamente con el tribunal, la jueza, el juez. Toda la gente atrás. No, el defensor de menores y los abogados no participamos. Los padres tampoco no participan de esa escucha del niño. Por eso la escucha es muy cuidada y depende del ámbito en el que
se desarrolle. Pero sí es obligación de Argentina, porque suscribe esta convención de que el niño participe y de cuidar cómo va a ser esta escucha, este encuadre, esta participación en el proceso que lo involucra. Y también es una obligación de los adultos ponerlos como en el centro del sistema. Porque cuando hay un divorcio conflictivo, yo voy a hablar de esta historia que nos toca, ¿no? La batalla del divorcio conflictivo, de la separación conflictiva, aparte, del reclamo de la cuota alimentaria. Está con la madre en ese momento, de un régimen de comunicación, claro. Le toca ir, imagino a la madre taladrándole la cabeza, no sé, bueno, vas imagínense, a ir todo lo que le dice. ¿No? Que hay algo lo que no hay que hacer, pero todo bueno, lo que no hay que hacer, y que es usual, y que sucede, el niño no, en su inocencia va y lo cuenta, es esto. Claro. Hay un progenitor que pasa la mayor cantidad del tiempo, progenitor o progenitora, con ese niño, que sea, y un progenitor que ya no convive. Esto, digamos, en reglas generales, porque podemos tener un cuidado personal compartido. Pero, por ejemplo, si lo que está en juego es este cuidado personal que antes era la tenencia, ¿con quién se queda el niño? Entonces, en función de este reclamo, que es con quién se va a quedar, imagínense un niño que vive con uno de sus progenitores y todo el tiempo le genera como esto, no, mejor es que estés conmigo, ni se te ocurra decir, porque hay amenazas de los progenitores, no se te ocurra decir, o también hay un conflicto de lealtades desde ese niño, con quién quiero quedarme, qué es lo que voy a decir. O esto de mamá no puedo contar. Claro, pero obligatoriamente ese niño debe ser escuchado en ese proceso. Ahora, lo que el niño exprese, digamos, ¿tiene que ser tomado en cuenta por el juez? Sí, tiene que ser tomado en cuenta. Verdad lo que dice. Tiene que ser tomado no tampoco en cuenta. Forma literal, porque es Exacto. un niño y hay y por ahí también la escucha va a ser interdisciplinaria. Total. Y con los profesionales que correspondan. Claro, debería. Para lo positivo y para los lados. Sí, pasar por el filtro de qué es lo que está diciendo, si su el lenguaje corporal, pienso, ¿no? También tiene que haber hasta como lo que explicaba Marianela en la nota anterior, ¿no? Lo que sabe un profesional, un psicólogo, un psicopedagogo, un trabajador social que pasó por la facultad y que tiene el título habilitante y todas las herramientas para lograr entender qué es lo que dice el niño, que a veces no es tan literal. Entonces, por eso hay la interdisciplina y apoyarse en todo en ese trabajo. Porque no puede que no sea sencillo tampoco. O puede que lo que diga el niño no sea del niño. Claro. Sea repitiendo un discurso de un adulto. Por eso la importancia de trabajar y separar y siempre pensar... por el miedo, por el dolor. Totalmente, por una lealtad, un conflicto de lealtades, digamos, que esté presente ahí. El niño no está siendo él al decirlo. Pero ¿qué pasa? Digamos que los operadores jurídicos que lo van a escuchar están entrenados... para decir esto es del niño o no es del niño. Por eso el juez lo va a tener en cuenta, pero lo va a tener en cuenta en el contexto. O sea, lo que el niño elija, manifieste, no es una verdad absoluta que no pueda modificarse, sino que va a ser observada en contexto. ¿Sí? De ahí que, digamos, todo el tiempo nosotros tenemos como escuchas de niños y es acompañar. O sea, muchas veces ni siquiera los conocemos a estos niños que van a ir a declarar, porque intentamos que no se contamine desde los jurídicos, desde nuestra escucha, que no puede haber como un contacto directo entre el profesional y ese niño. Hay que cuidar mucho esa parte también. Ese niño es el corazón que luego va a ser adulto, va a crecer y que hay que cuidar y priorizar su integridad y bienestar. Y eso, digamos, es parte de todos los que estamos rodeando o acompañando en este tipo de procesos. Sí, y también por la propia edad, etapa evolutiva, o sea, son los más desprotegidos. O sea, más allá de cualquier proceso en que puede, también, bueno, sí, es así, cualquier proceso que puede pasar un niño y es la parte desprotegida. Total, se les digo como la que más necesita. Los hipervulnerables del sistema son los que más necesitan ahí atención, acompañamiento, foco. Y muchas veces el sistema judicial corre la atención y está mirando solo y exclusivamente a los adultos y el conflicto. ¿Sí? Pero hay un niño ahí, un foco
para cuidar, para proteger. Entonces hay que Definir. traer siempre la atención hacia esa protección, hacia una prevención del daño, hacia que el trámite de este proceso judicial no deje marcas o las deje en su menor medida, porque el conflicto de los adultos inevitablemente las va a dejar. ¿Sí? Pero a mí me gustaría igual escucharte, Marian, con adopciones. Y este tema bajado, sí. Sí. Bueno, hay distintos hitos que tienen que ver directamente con el interés superior del niño, como lo podemos teorizar, ¿no? Pero bueno, empezamos a hablar de la escucha. Claro. De la escucha. En adopción también está esta obligación de escuchar al niño, y algo en lo que se traduce es que los niños, niñas y adolescentes deben dar su consentimiento para ser adoptados. Tienen que decir su consentimiento, decir que sí que quieren ir a una familia adoptiva. Y ahí obviamente, bueno, un chiquitito de 2 años, de 3 años, hay una edad. A partir de los 10 años, ese consentimiento es obligatorio. Antes de los 10 años, no es obligatorio, pero siempre el juez o la jueza debe escucharlos. Y ahí, como decíamos, de esta forma interdisciplinaria, con trabajo, en adopciones lo que siempre se escucha es el equipo técnico del juzgado. Que son trabajadores sociales, psicólogos en mayor medida, psicopedagogos, está empezando a ver, pero más que nada psicólogos, y es esta escucha. Y también trabajarla. Ahí cuando dijiste lo de las lealtades, acá se ve muchísimo también, Imagino. porque muchas veces hay niños que no quieren ser adoptados o que lo dicen. ¿Y por qué? Entonces vos no podés quedarte con, bueno, dice eso, bueno, no, que quede en el sistema, que uno en el de afuera hogar. no entendería, ¿no? Uno que por ahí no está tan en tema, yo me empecé a empapar por ella, pero ¿cómo no quieren ser adoptados y tener una familia? Pero cuando me explicaste tiene su recontralógica. Tiene su significado, tiene su fuerte, significado, fuerte. Quizás en los menos casos no fue una familia de origen violenta, quizás no pudo, quizás no tuvo todas las herramientas. Sí podemos decir que hay muchas que vienen de violencias de algún tipo, de abandono, de abuso, algún tipo de violencia. Y aún así, un niño chiquito o un niño de primaria, un niño cualquier edad, es lo único que conoce. Entonces yo a mi mamá o a mi papá y lo quiero igual. Es mi mamá. Claro. Es mi mamá. Claro. Y es lo único que yo conozco. Para mí la mamá es así. Claro, Hay otro es así. tipo de En madre. ese caso, esto del acompañar esa escucha y Sí. la evolución de Sí. esa escucha, porque así como esto del interés superior, que no es un concepto rígido, que se queda como congelado, sino que es dinámico Sí. y va acompañando al niño en toda su evolución, esta escucha y el trabajar esta escucha es fundamental, porque la identidad del niño está también sobre la mesa en Sí. casos de adopción. Ayudarlos a procesar ese duelo, Mm. ese duelo de que, bueno, de su familia de origen, de que la adopción no va a arrebatar su historia, ni su identidad, ni su centro, sino que va a ser, bueno, esta nueva familia para siempre, pero que no dejan, esa también con la mirada del derecho a la identidad de los niños, no dejan de tener su origen. Es muy fuerte. Y a mí algo que me está pasando, veo todo, no es a mí, pero atravesando con un dolor muy grande, es ver en la realidad todos los casos de que no se escucha al niño y las consecuencias que tiene. Consecuencias no son teóricas, como decíamos al principio, reales y que hacen Físicas. que hacen que vinculaciones con posibles familias adoptivas no prosperen. Y el niño pasa procesos excluyentes, que es las devoluciones entre comillas, que no queremos decir devoluciones Claro, porque sí, no son sí, objetos, sí, sí. pero hemos los hablado- gráficos, Hemos hablado de eso, sí, claro, sí, sí. porque no se escuchó. Pero también- un ejemplo que puedas dar, no de caso concreto, pero que no se escuchó en qué momento, Sí, qué es lo que puede haber dicho ese niño adolescente que no sé. Ahora, no sé, uno que pasé en el año pasado y ahora justo estaba en el auto, venía hablando con otro, cuando decíamos, un niño que está con los hermanitos para adopción, y el niño ya no era preadolescente, pero era más grandecito, segunda infancia, siempre dijo que no quería ser adoptado, que no quería, siempre lo dijo, desde el principio estaba. Bueno, después estaba por ahí la posibilidad de que él quería ser hijo único. Quería tener, hasta él pedía 2 papás Claro. o 2 mamás e Pero hijo ¿y ahí qué único. se hace? Perdón, más allá de se escucha eso, ¿se intenta como llevarlo a que quiera ser adoptado? No, ¿qué es lo que Sí, acá lo que hicieron, que podemos teorizar en lo que podrían haber hecho mejor con el diario del lunes, pero lo que hicieron es
O sea, vincularlos con una familia, los 3 hermanos, sin escuchar nada de lo que decía él. Esa convivencia, esa vinculación fue un desastre. Fue un fracaso. Fue muy terrible. Y la familia que iba a ser la familia adoptiva, desde el primer día pidiendo ayuda al juzgado, pidiendo apoyo, yendo a contar. Bueno, el tema era que estaban los 3 juntos. Claro. Yendo a contar esta situación de que hacían pidiendo apoyo. Bueno, no, vayan a terapia, porque también es una cosa, es una realidad. Denle tiempo. Claro. Y hasta que todo explotó por los aires. Claro. Y el niño todo el tiempo había dicho esto. Está bien, quizás dijimos, no nos podemos quedar con el no del niño, pero trabajalo, no lo mandes así. Pero por ahí más tiempo se puede dar. Sí, se puede dar, o incluso en adopciones, que es algo fuerte también, pero lo que se hace es se separa los proyectos adoptivos de los hermanitos. Entonces quizás el niño, ahí es el juez el único que puede decidir, este niño estaba para un proyecto adoptivo, quería quizás ser hijo único o ciertas características era lo que mejor le convenía a su historia, y por otro lado hermanitas con mucha diferencia de edad en otro proyecto adoptivo. Cualquier cosa, ¿no pueden adoptar primero y si el tiempo da después al otro, el más grande? Sí, ahí la decisión porque no es como prueba, se dividen, que pasa un montón con grupos de hermanos, que al principio también cuando uno se empieza en esta temática, parece es como muy feo pensar a los hermanos separados, pero no son las mismas realidades que puede tener una persona promedio. Claro. Entonces, bueno, quizás lo mejor para ellos es eso, manteniendo un contacto en la medida de lo posible, y y ahí ves y otros casos, no se los escucha a los chicos muchas veces. Claro, no se los y es como vos decías, estamos haciendo como el foco en lo que no se los escucha. Yo lo ampliaría al no se los tiene en cuenta. O sea, no solo no se los escucha, al menos a mí en conflictos internacionales o en conflictos de divorcios o separaciones, con un índice de casi imposibilidad de trabajar con los adultos, les cuento que lo que me viene pasando, que me resulta muy fuerte a mí como profesional, es que incluso no solo el sistema judicial no los ubica en el centro de protección y va y se ocupa de ellos, sino que además de estar mirando lo que sucede con los adultos, me está pasando en este tiempo que son los colegas abogados los que me atacan incluso personalmente a mí. Tremendo. Para que me aparte, porque estoy protegiendo a ese niño y podría estar en condiciones de avanzar en un acuerdo. Entonces es como tan perverso, podría decirse, porque en realidad... De trabajar para el mismo lado. Claro, mi mirada es, el adulto viene al estudio y ¿qué charlamos? O sea, mirá, el foco de mi prioridad, de mi cuidado, va a ser el niño. Ya lo aclaras de entrada. De entrada. Es que así debería de yo ser. Voy a tratar de proteger a tu hijo y de buscar el bienestar mayor de tu hijo, porque tu hijo necesita de los 2 padres. Por supuesto, es el caso a caso, el análisis minucioso de cada situación en particular. Pero el niño está de acuerdo con eso, ¿qué es lo que quiere? No, el adulto que no está de acuerdo con eso quiere destruir al otro adulto y quiere que no lo vea más. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva puesto todo. Claro. Se lleva puesto no todo el niño, y entonces no importa incluso lo que primero me relata a mí la primera vez, que uno a veces tiene una evolución en conocer a un cliente o a alguien que hace la consulta, sino que también avanza en una falsa denuncia, avanza en correrlo de la vida, del niño, y entonces, ¿qué es lo que vemos en ese niño? Y para que llegue esa primera escucha de un sistema judicial a un niño que está en medio de esta batalla, a veces pasan meses, por no decir años. Claro. He tenido casos donde no fueron escuchados hasta que no alcanzan la mayoría de edad, y cuando alcanzan la mayoría de edad pasaron X cantidad de años sin ver a uno de los progenitores. El discurso que está instalado es el discurso del otro progenitor. Anda a correr eso después. Me ha pasado que vienen al estudio como si fuese como un lugar neutral a preguntarme, ¿me contás la historia? Porque mamá me contó que la acompañaste o papá me contó que lo acompañaste.
Y entonces le contamos la historia desde el estudio. Qué que importante ahí el rol de ustedes. El rol del abogado especialista en familia. Pero El abogado especialista en familia no puede ser especialista en romper. No. Nunca. Tiene que colaborar. Por eso esta cuestión del abogado colaborativo, la formación, el aprender y el formarnos y estar acompañados con otras disciplinas, el corrernos de nuestro lugar de éxito profesional por nosotros mismos. No, el abogado de familia no funciona así. Y es muy difícil cuando del otro lado tenemos un tirabombas o alguien que va a romper todo, porque también va a romper la cabeza de ese niño. O sea, mostrar todo esto, mostrarle al sistema lo que está pasando, bueno, no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. No es tarea sencilla, y además detrás de este interés superior muchas veces el papá que está con el niño y que está como implantando información en su cabecita, todas las presentaciones, y por lo general si son personas por ahí poderosas y tienen acceso a buenos estudios jurídicos, buenos estudios para ganar la batalla. El buen estudio para ganar la batalla va a decir todo detrás del interés superior. Entonces también es la utilización de este concepto, que es un concepto mal usado, protectorio, pero usado de una manera abusiva y que no es correcta. Sí. Que en derecho por ahí con el mismo... Lo sabemos, o sea, con el mismo concepto total. Fundamentar la mitad de la biblioteca y la mitad de la biblioteca. Poder fundamentar los dos lados. Sí. Sí, por eso la importancia del rol de quién. También deriva en, no lo digo por mí, ahí lo digo por quién elegís, qué profesional elegís para que en este tema tan delicado te acompañe. O sea, bueno, ¿qué profesional elegís? No debe ser fácil. También, también hay mucho prejuicio. Vos decís, bueno, no vamos a hablar de lo que dicen de los abogados, pero ¿qué profesional elegís para que te acompañe en esto que es lo más importante, donde está implicado tu hijo? Y ahí, bueno, pasan desastres porque hay un montón también. de cosas. Digo, para elegir un abogado, la persona empieza... encima, sí, por ahí no contás con muchos recursos, empezás, no sé, desde el desconocimiento, yo no atravesé esa situación, pero digo... el que me cobra menos, el que me cae mejor, ¿en qué piensa? Claro, ¿Qué piensa la gente? Con el que tiene como el match, ¿no? Porque el que resueno más, mira, la primera consulta no me la no sé, tenemos como dos ámbitos, porque un ámbito es lo que sucede en adopción. Yo admiro profundamente a Marian y todo su camino y lo que hace. Pues la gente y desde común desde el mío, basa. digamos, desde el abogado de familia que está en la trinchera y que escucha y que 30 años de ejercicio profesional, uno detecta rápidamente cuál es la intención del adulto que hace la consulta. Claro. O sea, es así. Y si la consulta es, quiero que me acompañes en un proceso quiero ganar. Le quiero ganar a mi ex, porque una cosa es ganar bienes, objetos, sí, que muchas veces, digamos, hay otra carga en los objetos, pero una cosa es ganar bienes, objetos, pero otra cosa es no cuidar la psiquis y el futuro de tu hijo, ¿sí? Y esto nos pasa como con muchas familias que acompañamos a los adultos y donde hay niños que tienen trastornos graves, que no pueden expresarse desde su oralidad, entonces hay que buscar otras alternativas para cómo sumarlos al proceso, cómo cuidarlos, además de los que hacen síntomas, que son muchos. Pero digamos que la idea, y para lo que trabajamos el abogado especializado en familia, es esta cosa de correr el foco de atención y de prioridad del sistema judicial cuando mira una familia de los adultos, y que se cumpla con esta obligación de que el principio rector es velar por el interés superior de ese niño, poner a ese niño en el centro de cuidado. ¿Sí? Que por ahí... Sí, es súper importante también, siguiendo con la elección del profesional o quien te guíe, porque el sistema judicial está muy árido. O sea, no es algo nuevo ni de queja, pero es árido. Entonces, atravesar los conflictos y lo que veo y a diario es árido. Y es un sistema duro también. Es un sistema duro. Y que hay mucho de esto del adulto que viene y dice, bueno, que lo resuelva un juez, pero... Para que lo resuelva el juez, tal vez pasan años para que lo resuelva ese juez. Y además, ese juez hoy, la tendencia en familia es que nadie resuelve
o sea, esperan a que las partes autocompongan, que las partes lleguen a un acuerdo. Se recurre muchísimo al ámbito terapéutico, porque sí tenemos como dos áreas distintas. Yo estoy como en pleno litigio, digamos, y tratando de que esto no sucede, de construir acuerdos y de trabajar mucho con los adultos en que el foco de atención es ese niño que está en el medio, y el de Marian es distinto, y todo el foco está en el cuidado. Está en el cuidado. Hay principios como hablamos mucho de la escucha. Después, para dar como otro ejemplo, y pues si me pongo con lo que me saca del sistema judicial, me quedo ahí solamente. Claro. Pero, por ejemplo, ahora, en el tema de adopción, cuando se llega a la adopción y hay un final feliz o un principio feliz, porque queda toda la vida por delante, y terminas el juicio de adopción, ¿qué pasa con los nombres, los apellidos, cómo cambian? Bueno, antes, cuando decíamos años atrás, cambiar el nombre de origen, el nombre de pila de un niño era muy fácil. Incluso hasta los 5 años no tenías que ni decir el fundamento, le cambiabas el nombre. Qué fuerte eso. Es fuerte, y yo me acuerdo porque yo... No sé si está bien y mal, pero me suena Claro, fuerte. yo parezco tan joven, pero no soy tan joven. Y cuando parezco pero cuando hice la facultad con Sí, el otro las código... 25. Con el otro código, hace mucho, era como algo, viste, vos lo estudiabas, lo decías, lo recitabas y ya está, y no lo pensabas. No lo pensabas porque era así. Pero quizás. tu nombre te define también, te da identidad. Claro, No sé, es como... eso cambió. Bueno, ahora es Mirá, uno claro. que también yo lo veo dentro de este concepto de interés superior del niño. Ahora, ¿cómo es? El nombre de pila hay que respetarlo, y se deja como una salvedad, que puede tener razón, por supuesto, que es por razones graves, se puede pedir, o el niño, si ya puede hablar y puede fundamentar, que tiene que ver ya con esta escucha también, puede pedir al juez, y el juez lo va a tener en cuenta. Puede pedir que se lo cambien. Sí, porque puede ser el ejemplo típico que pasa, puede ser el nombre de una familiar de origen que haya sido violento Que o le abusivo, recuerde. que le recuerde. Perfecto, que O sea, tenga cuando un hay valor negativo. Claro, pero la Porque idea simbólicamente. sería que respetar, y si a vos no te gusta el nombre de pila de tu hijo, bueno, vos no lo ¿Por qué elegiste. se lo cambiaría? También me pongo a pensar. Y por ahí a mí me han dicho Es de que todo. antes era Lo normal, claro, pero me antes era parece normal como tan- para cortar con su pasado, Sí. digamos. Ah. Es un componente de la identidad O por lo del que te nombre gusta, de ese Vera. Ay, niño. pero- O porque te gusta O porque otro te nombre. gusta. Por ahí te Sí. dicen más, Ay, no Bueno, sé, el pero mundo me- de los adultos, Me parece chicas. narcisista. Sí, no sí, sé, pero- me da... sí, yo pero- digo, viene pero con el hace- nombre... Pero bueno, viene con el nombre y viene con historia, y esa Sí. historia viene con él. Sí, No tengo claro, que cortar la totalmente. historia. Es Y como... La otra vez... Adopto la historia también, Sí. ¿no? El niño, la historia, el nombre, El nombre. Adopto digo. el niño en su integridad. En su integridad, sí. En su integridad. ¿Cómo voy a cortarle? Le ambos saco el conceptos nombre me y le parecen saco un tan brazo y le importantes. cambio. O sea, y- para claro. hacer eso Lo voy a tiene que tener haber el pelo antes de quedármelo, no. una causa muy fuerte y muy fundamental. Ahora, pero antes era... Claro, pero mira, la no otra vez me sabía. pasó que estaba con una entrevista con una familia y bueno, estábamos hablando de la demanda, estaba explicando, bueno, pedimos... Y me preguntaron el nombre y yo expliqué, aparte, viste, como me sale la parte profesora y tipo les Sí, me expliqué encanta, todo me encanta. de esto. Y no, bueno, y hay que, y de valorar y la integridad y que ahora no se cambie de la fundamentación. Y me dicen, no, pero el juez nos dijo que si queremos que le cambiemos, que elijamos el que querramos. Y yo ahí Claro. me quedé, se lo había dicho el juez. También los que aplican las leyes, La las ley. normas, son personas. Entonces quizás si el señor juez quedó en el... No se en el- actualizó. lo digo con mucho respeto, pero quedó... No es que, o sea, obviamente O no- lo sabe y sí, todo, pero por ahí se quedó en eso. pero queda como un chip de antes, de 20 años atrás, de 10 años atrás. No, cambiale el nombre. Cambiale el... Por ahí lo dijo y no... Claro. Bueno, con esto también tenemos que lidiar. Hay como... Es un mínimo ejemplo de lo Quedan- que vos verás un nos montón. pasa todo el tiempo. Hay muchos jueces que incluso se jubilaron o se retiraron al momento que salió la modificación del código, allá hace ya 2015. Pero es muy loco, pero hoy escuchamos esas cosas y decís, Sí. pero esto ya pasó, Sí. ya está. Sí. Y Caducó, no, y claro. también hay que hacer hincapié en esto, en la actualización necesaria. Sí, que es una actualización no solo, claro, porque no solo legal, Cultural. es cultural, es de Cultural. Bueno, lo cabeza. del nombre, ¿de cuándo era eso? Ahora, con el cambio del código, hace 10 años. Hace 10 años, Con el claro, cambio. no es que Tanto. hace muchísimo. No, hablamos de la Claro, yo convención- no hablaba de adopción en ese momento, Claro. no tenía ni idea. O ya sí, pero yo no. Sí, o ahora también Claro. con el tema, ahora
Antes, cuando yo estudié también, me acuerdo, o sea, vos tenías adopción plena y adopción simple, era como una barrera, o sea, vos decías, bueno, yo quiero la plena porque arrasa con porque todo. arrasa con todo el pasado de ese Ya niño, está. con toda la Para que historia. plena y simple no Claro, me quedó y eso muy el está. concepto. Son diferentes, bueno, lo digo cortito, pero la actual, la adopción plena, lo que te hace es lo que crea el vínculo jurídico entre el adoptante, el niño y toda la familia. Bien. O sea, jurídicamente, mis hijos son nietos de mi mamá. Jurídicamente Bien. heredan, Sí, bueno, sí, todo sí. jurídicamente. Comprende la familia. Claro, es lo Sí. jurídico, que no tiene nada que ver con el amor ni con los Sí, vínculos. sí, sí. La simple solo crea el vínculo Ya te jurídico entendí. Con los padres, con papá. con los papás. Claro. Total. Entonces, pero ahora Queda fuera todo lo demás. fuera lo jurídico, sí. Jurídicamente. 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 Y eso, perdón, se hace porque yo tengo algún problema con los familiares, por ejemplo. No, eso lo decide el juez. Ah, De acuerdo a la situación del niño, y en general no hay como un criterio Pensé que lo legal, elegía pero uno. uno lo pide. Yo como abogada lo pido, pero el que decide es el juez en base a al interés superior del niño. Muchas veces cuando son más chiquitos o no hay ningún tipo en realidad puede ser vínculo o no con la familia de origen, se da la plena, muchas veces se da la plena. Y muchas veces cuando son más grandes los chicos y hay otros hermanos en otras para no familias, quieren como complejizar mantener ahí. el vínculo y dan la simple. No sé si yo no he visto en los fundamentos porque de un gran última estudio. después, En general que te vincules o no con la persona. no queda tiene- en no vos, tiene que claro, ver, no sí. tiene que ver con la parte jurídica. no tiene que ver. Tiene que ver con lo socioafectivo Sí. y eso. Ahí Claro. expande el vínculo. Exacto. Suma amor, sumar Sí, amor. Claro. Sí, pero hay una diferenciación ahora, podemos hablar, o sea, de lo que es jurídico y lo que es socioafectivo, los vínculos, el amor, o sea, tiene otro carril. Obviamente lo jurídico es súper importante y le da el marco legal y de protección que va a tener esa familia. No es lo mismo tener, cuando te llaman, bueno, hay una adopción, estuvo la guarda, pasó por el sistema, todo como tiene que ser. Cuando, viste, ya te dicen, ay, tengo una guarda, que no sé, que estoy así, sí. ahí yo y hasta que cuando decís, bueno, cuando ya viene raro y hay algo raro, eso no es lo mismo. Pregunta, nos queda un chiquitín todavía. Persona que, te voy a preguntar, no tiene recursos para pagar a privado, Sí. Sí, a privado, y tiene interés en esto, que se escuche, mujer, hombre, no importa, a su hijo, hija, lo que sea. ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué consulta? Porque uno dice un abogado de familia, pero no tiene ni idea. ¿A dónde? Bueno, hay distintos lugares donde hay servicios de atención jurídica gratuita. Bien. Hay uno de la Universidad de Buenos Aires, otro del Colegio de Abogados en Capital. Después cada colegio de abogados de la provincia también tiene su Toca lo que patrocinio toca. gratuito. Toca lo que toca porque, de hecho, a nosotros, yo, por ejemplo, estoy matriculada en el No lo colegio digo mal, pero de San digo, no Isidro. podemos. No, pero digo, sí, es un tanto así. Y cada año tengo que acompañar a alguien pro bono que no tiene recursos Ajá. desde el colegio y el colegio le hace un seguimiento. Así que si es en ese caso de los que me llegan a mí, por ejemplo, no hay diferencia de atención entre un caso y otro. ¿No hay diferencia? No te Desde el entendí. estudio, si tiene los recursos o no tiene los recursos, viene asignado. bien. Pero para quien no puede acceder a trabajar con un abogado privado, existen, digamos, si los puede, digamos, buscar en internet, servicios jurídicos, patrocinios gratuitos, donde los van a acompañar y donde, digamos, los operadores jurídicos, abogados que están a cargo, tienen clara toda esta normativa. Sí. O sea, es un principio rector que cumplió la Convención de los Derechos del Niño, cumplió 25 años el año pasado. Llevamos 25 años de transitar. Ahí uno no puede elegir, es que te ofrecen. Sí, pero saber que existe la posibilidad de que ese niño sea escuchado. Bien. O sea, pedirlo, después lo evaluará el profesional Sí. que acompaña, si conviene, si no es revictimizante, si Bien. no puede dejar marcas en ese niño. O sea, Sí, y quizás por lo que decías, no sé si va por ahí, pero por ejemplo el de la UBA, que yo fui el que conocí y estuve, depende del caso, no es que, o sea, había un área que era civil y de familia, otro área de penal, otro área de salud, o sea, no es que
Bien. Ahí hay organización también, no es que te va a tocar un profesional y bueno, ahí vos decir todo lo que necesites, y también es muy de como vos lo tenés que averiguar, o para quien nos escuche, donde esté, si no sé, está en San Isidro, lo averiguará con el Colegio de Abogados de San Isidro o en la jurisdicción, como para que lo ayuden a orientar dónde buscar la defensoría. Si está en Lomas de Zamora, va a buscar en su como es de jurisdiccional, porque así nos organizamos. Sí, y si no hay recursos, también recurrir a la Defensoría Zonal, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Hay organismos del gobierno de la ciudad que van a acompañar y van a proteger y que trabajan de una manera excelente. Bien, la verdad que en Ciudad vemos cosas que son sorprendentes, el seguimiento que tienen con este tipo de casos. Para que la gente sepa, y bueno, siempre esto que es la información, esto que decimos del niño y de la mirada, cuando los padres lo saben, lo pueden como transmitir como deseo, como necesidad al profesional que acompañe, ¿no? Sí, y también como un cambio de los adultos, ¿no? Como un llamado de atención para los adultos, saber dónde está el foco de cuidado. Claro. O sea, más allá del conflicto, más allá de lo que sucede, más allá de que existe una norma, una convención, sino venir a lo chiquito, la familia, el conflicto, la separación. ¿Quiénes se están separando? Papá y mamá. Pero siempre van a ser papá y mamá de esos niños. O sea, no existe manera de que no. Entonces, tomar conciencia. Que de eso no me separo también, ¿no? Y que la prioridad es el bienestar de los niños. Claro. Sí, bueno, ahí entraríamos en otro ámbito. Es súper profundo, porque si no tenés eso de parte del adulto, de esa mamá, de ese papá, que por lo menos la intención de ir hacia eso es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Hasta acá para el profesional, bueno, qué poder hacer. Es como, es muy profundo desde las personas adultas que transitan el proceso. Qué disposición, qué llamado, que como profesional vos los invitás a participar desde ese lado. Obvio, a reflexionar y a participar. Ahora, ¿es posible? Y si ellos quieren. Sí, a veces no. Sí. Frasecita para cerrar, cada una, lo que quieran decir de todo lo que se dijo, pero bueno, algo para cerrar de esto de la mirada de la importancia y no sé, algo por ahí como sociedad, como, no sé, se me ocurre algo. Yo una chiquita, reflexión chiquita, pero por ahí todos podemos ser operadores en alguna medida de proteger a la niñez, cada uno en el lugar que esté. Yo como abogada, que mi lugar sería mucho más humilde que el de un juez, pero bueno, ¿qué pido? ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo una demanda? ¿Qué palabras uso? Alguien que hace un informe técnico, ¿cómo escribe ese informe? Que no se haga 10 veces, trabajo interdisciplinario. Bueno, un juez no le voy a decir qué tiene que hacer, pero cada uno puede tener alguna mirada hacia la niñez, y es súper necesaria, y son los más desvalidos, y muchas veces no hay nadie por los chicos, hablando por los chicos. Entonces, eso mínimo. Y ahí arranca todo, ahí arrancamos, de ahí en adelante. Total. Vero, algo para cerrar. Algo que nos interpela como sociedad, como individuos que somos, es a dónde vamos a poner la mirada y el foco de cuidado. O sea, seamos operadores jurídicos o seamos personas. Uh-huh. Y conflictos, los adultos, tenemos herramientas para transitarlos, pero esos niños no, y estas marcas van a quedar, y a veces son marcas traumáticas que no se borran tan fácilmente y que marcan la futura vida de un individuo que tenemos todos la responsabilidad de cuidar. Exactamente. Así que cuidemos a nuestros niños. Que somos los del futuro. Totalmente. En el futuro. Un placer ambas. Hermosa mesa, súper clara. Vero, ¿dónde te encuentran en las redes? En Instagram, doctora.veronica.alfieri. Ahí está. En Instagram, mamá por adopción y abogada. Bueno, ahí está. Sí. ¿Algún taller, algo que estén haciendo? Yo voy a estar... Escuché ahí algo. Sí, vos ve lo que un congreso súper interesante, y la verdad que la convocatoria está siendo excelente. Fue una iniciativa de María José Bianchi, y es un congreso que se celebra el 2 de mayo en San Carlos de Bariloche, bajo, digamos, el título que nos convoca, que es Infancia sin rehenes. Mirá, espectacular. Sí. Vamos a difundir más. Sí, así que vamos a estar profesionales de distintas áreas
compartiendo Lindo. experiencias y debatiendo y Bueno, de poniendo eso se el foco trata, Sí, de en seguir el hablando cuidado. del tema. Exactamente. Bien. Sí. ¿Alguno vos? En breve, en marzo. No, en los talleres y cursos y todo empiezo en marzo, pero la semana que viene hago un vivo, que va a estar muy interesante el miércoles a las 18, 18:30 yo voy a pasar 18:30. sobre fertilidad, reproducción asistida Nati. y adopción. Sí, como todo Bien. el cruce, que nada es competencia, que todos vivimos y hay Exactamente. entre todo lo que tiene que ver Todo con reproducción, todo Increíble suma. como todo se puede entrelazar. Sí, y se entrelaza. Bien, allí estaremos. Me Sí. encanta, me encanta. Chicas, un placer Igualmente, tenerlas ambas. Vale. Un lujo Gracias. hermoso y una mesa súper linda. Así que Gracias. gracias por estar hoy acá y por la Gracias. información que es súper necesaria.